Proseguimos entonces con nuestra exposición de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Habíamos dejado aparcada quizá algún tiempo y en esta mañana vamos a considerar la última parte del capítulo 7, un capítulo que comenzábamos ya hace unos meses, señalando el énfasis que el apóstol iba a realizar acerca de la ley en el marco de nuestra santificación. Recuerda, ese es el pilar fundamental de estos capítulos 6 y 7 de Romanos. Es por ello, por lo que en primer lugar, y esto nos sirva quizá un poco de recuerdo, Pablo nos presentaba nuestra relación con la ley en los versículos 1 al 6 y utilizábamos ese título, ¿no? O ese encabezado, libres de la ley para servir a Dios en el Espíritu. Ya no estamos casados con la ley, un esposo al que éramos incapaces de satisfacer debido a nuestra condición de pecado. No podíamos cumplir la ley por causa de nuestra impiedad. Pero ahora estamos casados por medio de la fe con otro. Y ya exponíamos quién es ese otro: Cristo, el perfecto cumplidor de la ley. De manera que ahora el Dios de la ley queda completamente satisfecho a pesar de nuestra impiedad. En segundo lugar, estuvimos considerando también los versículos 7 al 13, donde el apóstol presentaba la reivindicación de la ley, la defensa de la ley contra la calumnia de que ella ocasiona el pecado y la muerte. Y Pablo nos señalaba que el problema no está en la ley es santa, la ley es perfecta, la ley es buena. El problema somos nosotros, que somos pecadores. Recuerda, la ley no es la que produce la muerte del pecador, es el pecado que se vale de la ley para matarnos. El pecado es un homicida, lo dibujamos, ¿no?, a través de esa ilustración, y el arma que utiliza es la ley, pero eso no hace a la ley mala. Al revés, la ley señala la pecaminosidad del pecado y nos hace ver que somos mucho más malos de lo que creemos que somos. Y esto nos lleva, en tercer lugar, al último énfasis del capítulo 7 que consideraremos en el día de hoy: la debilidad de la ley, porque ella no puede justificar ni santificar a los pecadores. Versículos 14 al 25. Y vamos a aclarar esto, ¿no? Claro, la ley es buena, ya lo hemos dicho, la ley es santa, la ley es justa, pero no nos puede salvar porque no tenemos la capacidad de obedecerla por nosotros mismos. La ley nos dice lo que debemos hacer, pero no nos provee de los recursos para hacerlo. Por lo tanto, y este es el mensaje de Romanos, la única manera de salvarse es aceptando como un regalo la justicia que Dios nos provee por medio de la fe en Jesucristo. Esa justicia no viene por nuestro esfuerzo en obedecer los mandamientos de Dios, no. No son obras, es gracia, es un regalo. Ahora bien, aquellos que son salvos solo por Cristo poseen ahora una nueva capacidad que antes no tenían y una nueva motivación para obedecer a Dios a pesar de la lucha que tenemos todavía por causa del pecado que mora en nosotros. Esa capacidad, de nuevo, no viene por la ley, viene por Cristo. Él es quien nos justifica, Él es quien nos santifica a través de la ley de Dios, pero es Él, no es la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a explicar ahora a partir del capítulo 7, versículo 14. Y por eso he querido titular este mensaje como Cristo y el pecado que mora en mí. Cristo y el pecado que mora en mí. Acompañadme entonces a Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25, y dice así el apóstol Pablo: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí.
Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Hasta aquí el pasaje que nos ocupa en esta mañana y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, cuando nos ocupamos de este pasaje, lo que llama nuestra atención de inmediato es que aunque Pablo sigue valiéndose de la primera persona del singular, fíjate, hasta 10 veces el apóstol emplea el pronombre yo en todo el capítulo 7, yo. A partir del versículo 14, Pablo está cambiando los tiempos de todos los verbos. Hasta aquí venía usando el tiempo pasado, y en un tiempo yo vivía sin la ley. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí, versículo 9. Esa fue su experiencia pasada, anterior a la conversión. Pero ahora de repente los verbos se encuentran en tiempo presente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Versículo 14. Y esto nos lleva a pensar, a pesar de la gran discusión teológica que existe en este pasaje, que Pablo nos está hablando aquí de su experiencia presente posterior a la conversión. Porque Pablo está describiendo aquí su condición actual ahora que es cristiano. Así que en los versículos 7 al 13 vemos el cuadro de un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer la ley de Dios porque es un esclavo del pecado. Pero en los versículos 14 al 25 vemos el cuadro de un cristiano que, habiendo sido libertado de su dominio, sigue luchando contra el pecado que mora en él. Y ahí hay una clara diferencia, ¿no? Un querido expositor lo plantea de esta manera. El incrédulo de los versículos 7 al 13 se encuentra inmerso en una guerra que de ninguna manera puede ganar. El cristiano de los versículos 14 al 25 está inmerso en otra guerra, pero que de ninguna manera puede perder. Claro, cuando somos regenerados por medio del Espíritu Santo, no pasamos de estar en guerra a estar en paz, ¿no? O al menos tenemos que matizarlo, ¿no? Seguimos estando en guerra espiritual, pero fíjate, desde una posición muy diferente. Perdón, porque tienes paz para con aquel que permite que a pesar de tus múltiples derrotas terrenales nunca pierdas la victoria celestial. Esa es una posición muy aventajada, la más aventajada. Pero luchamos, seguimos inmersos en una guerra espiritual. Guerreamos, hermanos. Y Pablo quiere hacernos ver en esta porción de Romanos por qué seguimos en guerra contra el pecado si ya fuimos libertados del pecado. O sea, Pablo ya dijo en Romanos capítulo 6 que fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Pero en la experiencia no vislumbramos una liberación considerable de este. ¿Tú te has sentido así? Pues Pablo dice, déjame explicarte cuál es el problema. Sí, ya fuimos libertados del pecado, pero debido a que éste sigue morando en nuestros miembros, en nuestra carne, debes prepararte para pelear una guerra hasta el día de tu muerte en el poder del Espíritu Santo. Y no descansando en tus propias fuerzas para obedecer la ley de Dios. Mis hermanos, ese es el centro de este pasaje. Si te quedas casi con eso, espero que ahora no dejes de escucharme, pero sería realmente el punto fuerte de todo este pasaje, ¿no? Y es por eso, por lo que al relatar la historia de su gran conflicto en los versículos 14 al 25, encontramos que el apóstol va a llegar a cuatro conclusiones definitivas que nos van a ayudar a estructurar nuestro pasaje. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar, el apóstol concluye que hace lo que no desea y practica lo que odia, conviniendo que la ley es buena. Versículos 14 al 16. En segundo lugar, el apóstol concluye que es el pecado residente y no su verdadero ser el que obra este mal. Versículos 17 al 20. En tercer lugar, viene la terrible revelación de una ley positiva o principio asentado de pecado en sus miembros que lo derrota a pesar de su íntimo deleite en la ley de Dios. Versículos 21 al 24. Para en cuarto y último lugar
concluir con la persona gloriosa de nuestro Redentor. Solo Cristo nos liberta del cuerpo de muerte, aun cuando la lucha del creyente no cesa hasta nuestra muerte. Versículo 25. Así que en primer lugar, la primera conclusión, el apóstol concluye que hace lo que no desea y practica lo que odia, conviniendo que la ley es buena. Versículos 14 al 16. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. De hecho, fíjate, Pablo concluye lo mismo que comienza a referir en el versículo 14, y que de hecho ya ha estado señalando, si te acuerdas, en los versículos anteriores a este del capítulo 7. La ley es espiritual, y eso quiere decir que es buena, tal y como concluye el apóstol. Por supuesto que sí, claro que sí, la ley es espiritual porque es el resultado de la obra del Espíritu, no solo comunicándola, sino escrita por Él mismo. El decálogo fue escrito por el dedo de Dios, Éxodo 31, 18. No puede haber nada malo, no puede haber nada inadecuado en el decálogo, los 10 mandamientos. ¿Sabes por qué? Porque no hay nada malo e inadecuado en el Dios del decálogo, en el Dios de los 10 mandamientos, en el Dios de la ley. La ley es santa, la ley es justa, la ley es buena, porque nuestro Dios es santo, nuestro Dios es justo y nuestro Dios es bueno. La ley es perfecta porque es el reflejo del carácter perfecto de Dios. Pero hay un contraste bien remarcado al final del versículo 14, que es objeto de arduos debates teológicos. Pero yo soy carnal, dice Pablo, vendido a la esclavitud del pecado. La ley es espiritual, pero Pablo es carnal. La ley es buena, pero Pablo es malo, vendido al pecado. Esa expresión es tan fuerte en el original que algunos han llegado a la conclusión de, mira, Pablo no puede estar hablando aquí ni de sí mismo, ni de un creyente, sino de un incrédulo. Porque Pablo había dicho antes que los creyentes ya no están en la carne. Es decir, los creyentes ya no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Hemos sido libertados del pecado. ¿Cómo puede decir ahora el apóstol que él es carnal? Vendido a la esclavitud del pecado. Bueno, Pablo está planteando aquí la realidad de que a pesar de haber sido regenerados, hechos nuevas criaturas en Cristo por el poder del Espíritu Santo, aún queda en nosotros un residuo de pecaminosidad que llevaremos hasta la muerte. Y ¿sabes lo peor? ¿Sabes lo peor? Ese residuo de pecado nos sigue generando más derrotas que victorias. Hace relativamente poco hemos acabado el año 2023 y en una mirada retrospectiva un servidor veía más derrotas que victorias, claramente. Y eso es lo que Pablo está intentando hacernos ver. Mira hacia atrás. La ley siempre ha sido espiritual, buena y nunca dejará de serlo. Pero nosotros, aún en propiedad de esta nueva naturaleza provista por Dios, seguimos batallando con esa vieja y horrible naturaleza de pecado que nos hace entristecernos, pero, y ese pero es enorme, a la vez acercarnos más a aquel que es perfecto en mayúsculas. La ley es de origen divino, pero yo todavía soy terrenal. Ese es el contraste. Yo soy terrenal, todavía llevo conmigo un enemigo en mi interior que no tiene remedio. El enemigo que yo tengo en mi carne no tiene remedio, ha sido vendido a la esclavitud del pecado. Y evidentemente la idea que quiere transmitir el apóstol no es que somos esclavos del pecado. Eso sería incongruente a su argumento que, como hemos señalado, él ya había señalado de manera tan clara en el capítulo 6 de Romanos, ¿no? La idea es que, de nuevo, hay una parte residual en nuestra condición humana que sigue siendo pecaminosa. De hecho, para interpretar correctamente esta expresión del apóstol vendido al pecado, debemos trasladarnos al versículo 23 de este mismo capítulo, donde Pablo emplea una frase similar y aclara que solamente sus miembros, esto es, su cuerpo carnal, es cautivo a la ley del pecado. Mira, hermano, los cristianos ya no somos esclavos del pecado, porque, y eso se ve muy claro en el lenguaje del apóstol,
Porque fíjate, el pecado tiene que hacernos prisioneros. El pecado tiene que hacernos cautivos porque ya no le pertenecemos. Escuchaba una ilustración de un querido expositor que puede aclarar este punto. Mira, hay un mundo de diferencia entre un soldado en medio de una guerra que es capturado en batalla y el traidor que se pasa al bando enemigo. ¿Hay diferencia o no? Sí, claramente, ¿no? Hay una diferencia entre el soldado que pertenece a una nación libre y está peleando, imagínate a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, peleando contra las potencias del eje, y uno de esos soldados aliados es tomado cautivo hasta que termina la guerra. Eso es diferente, es muy diferente al traidor que se pasa al bando contrario porque prefiere ser parte de los que son sus enemigos. ¿Ves el punto? Bueno, pues cada vez que un cristiano peca, es como un soldado que ha sido momentáneamente capturado, pero no es un traidor que se ha pasado al bando contrario. Eso es lo que Pablo señala en los versículos 15 y 16, porque Pablo lo experimenta, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Porque lo que hago no lo entiendo, dice Pablo, y emplea un verbo en el koiné por entender que apunta a un conocimiento experimental. Claro, el apóstol nos dice, mira, aunque la teoría está clara, yo tengo la teoría clara, la ley es espiritual, yo aborrezco el pecado, yo no lo quiero hacer. En la práctica peco, aun cuando sé por experiencia que es malo para mí. Por eso dice Pablo, no lo entiendo. Estamos en un cuerpo terrenal en el que habita el pecado que nos seduce constantemente a hacer aquello que nos atrae y nos repele al mismo tiempo. Por un lado apela a tu carne, a tus hábitos pecaminosos antiguos, pero al mismo tiempo te repele porque tú ya no eres esclavo del pecado, eres esclavo de Dios por medio de la persona de Cristo. Tú eres cristiano. Es querer y no querer. Esa es la lucha. Y esta lucha confirma la conclusión del apóstol. La ley es buena. Y es que al reconocer que lo que hace en ocasiones no es bueno, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Aprobando la calidad espiritual, la calidad buena de la ley. La ley no divaga. La ley no es dubitativa, como nosotros por causa de nuestras dos naturalezas, conviviendo juntas. No, la ley expresa claramente el comportamiento ético conforme a Dios. No hay grises. Y cuando hacemos lo contrario a la ley, pecamos, probando entonces que la ley es buena porque persigue el correcto actuar que Dios desea para el hombre, pero que por nosotros mismos no somos capaces de practicar. Y yo me imagino a Pablo aquí, permitidme, aunque eso evidentemente no es bíblico, tirándose de los pelos aquí, ¿no? Y hermanos, ¿cuántas veces hemos llegado a ese punto, no? Otra vez he caído. Pablo, si sabes que no es bueno para ti. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Y eso es lo que Pablo expresa aquí. Llevándonos, por tanto, a su segunda conclusión. El apóstol expresa que es el pecado residente y no su verdadero ser el que obra este mal. Versículos 17 al 20. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Perdón. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Perdón, ¿qué es lo que está queriendo decir Pablo aquí? ¿Que no somos responsables de nuestro pecado? Bueno, evidentemente que no está queriendo decir eso. Pablo señala que somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. De hecho, la estructura de estos 4 versículos es quiasmática, es un quiasmo, que como sabemos encierra una idea importante en el centro del mismo. Y esa idea central señala justamente lo que acabamos de decir. Somos nosotros los que tomamos la decisión de pecar. Y yo siempre explico el quiasmo como un sándwich, donde lo que marca la diferencia es el interior, el compango, lo que hace que un sándwich de paté sea de paté y no de jamón york. Como veis, el versículo 17 y 20 son los panes de este sándwich, donde Pablo señala que es el pecado residente y no su verdadero ser el que obra este mal.
para señalar en el interior de este quiasmo, versículos 18 y 19, una misma realidad. Yo sé que en mi carne no habita nada bueno, y lo sé, dice el apóstol, porque el querer hacer el bien, el deseo del bien está en mí, pero el hacer no. El hacer no. Así que el mal que no quiero, eso practico. Es a nosotros a los que el pecado seduce y engaña. Pero escucha, esa inclinación hacia el pecado no procede de nuestro verdadero yo que ha sido regenerado por Cristo con el poder del Espíritu. Ya no. Dice Pablo en el versículo 17, un adverbio negativo de tiempo que indica un cambio completo y permanente. Ya no. El nuevo yo de Pablo, su nuevo hombre interno, ya no aprueba el pecado, que todavía trata de aferrarse a él por medio de la carne. Porque ese nuevo yo regenerado prefiere hacer lo bueno. Yo deseo leer más la Biblia. Yo deseo ser más apasionado con Jesús. Yo deseo servir a Cristo. Yo deseo vivir para Él enteramente. Yo quiero hacer el bien. Yo no deseo pecar. Esas son las aspiraciones de un verdadero cristiano. ¿Cuál es el problema entonces? Dice Pablo. Yo soy un nuevo yo que desea hacer el bien. Yo soy un nuevo yo que desea obedecer la ley de Dios. Pero el problema radica en aquello que el apóstol recalca 3 veces, y es el mensaje central de nuestro quiasmo: el pecado que habita en mí. 3 veces. El pecado habita en mí. El pecado no es nuestro huésped de honor. No deseamos que habite confortablemente en nuestros corazones tal y como lo debe hacer Dios. Quisiéramos sacarlo de nuestras vidas para siempre. ¿O no es así? Es muy importante dar por sentado que en nuestro andar diario como hijos de Dios no dejamos de luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa para que no encuentre el mínimo acomodo en nuestro interior. Pero el pecado va a hacer todo lo que pueda para encontrar el lugar de preeminencia que antes tenía. De hecho, así como una osa herida, y Tim Keller utiliza esta ilustración, es más peligrosa que una osa saludable y feliz, nuestra naturaleza pecaminosa puede llegar a ser más fiera y activa porque el nuevo nacimiento la ha herido. John Owen, el reconocido puritano del siglo XVII, que os recomiendo mucho que leáis, escribió: como un hombre clavado en la cruz, el cristiano primero lucha y se esfuerza y clama con gran fuerza y poder, aunque conforme su sangre y sus energías se pierden, sus esfuerzos se debilitan y disminuyen en intensidad. Así que cuando un cristiano lucha contra la lujuria u otro pecado, ese pecado lucha con gran violencia para desatarse, grita con vehemencia e impaciencia para ser liberado y complacido. Y en el proceso de la muerte se puede retorcer con vigor y furia poderosa, pero termina al poco tiempo, especialmente si no se le dio la oportunidad de lograr su objetivo. Y yo creo que por eso nuestro querido hermano David Morse decía que la vida del cristiano no es difícil, es imposible. Eso decía nuestro hermano. Es imposible llegar al estándar de perfección del único que cumple a rajatabla con las demandas de Dios, Cristo. Porque hasta en lo más pequeño, en un hilo de pensamiento, hermano, ya estamos pecando. En una doble mirada a la mujer que no es la tuya, a una página web cuyo contenido es terrible, pero a la vez te puede parecer tan deleitoso. Bueno, es rápido. Estamos pecando. Estamos pecando. Nuestras lenguas, hermanos, qué pequeñitas son, pero cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice Santiago. Pecamos con nuestras lenguas, mucho. Un servidor el primero. Esto es imposible. Quisiéramos con todas nuestras fuerzas erradicar el pecado de nuestras vidas, pero eso solo será posible cuando nuestro cuerpo sea glorificado en la resurrección. Decía este mismo teólogo puritano John Owen que un día, ¿y qué día será?, pensaba yo. Un día seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Seremos librados de este cuerpo de muerte por medio de la muerte del cuerpo. Así que lucha, hermano, lucha. Y recuerda que aunque esta sea una batalla agonizante, las expectativas son inmejorables. Y sabes, ese es el mismo término que Pablo emplea en 1 Corintios 9:25, cuando dice, y leo ahora en la Reina Valera del 60, todo aquel que lucha, agonizomai,
del que procede nuestro verbo en castellano, agonizar, todo el que agoniza, que batalla hasta el último suspiro, de todo se abstiene, tiene autocontrol o dominio de sí mismo. Eso significa ese verbo en su forma léxica. Ellos a la verdad, porque Pablo en ese contexto tiene en mente la figura de un atleta, recuerda, que mantiene mente y cuerpo centrados en una meta, ganar el premio. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Pero ¿y nosotros, hermanos? ¿Nosotros por qué luchamos? Pues diría el apóstol Pablo en Romanos 2:7 que nosotros luchamos por gloria, por honra e inmortalidad. Una corona incorruptible. Una corona que dura para siempre. Así que lucha, hermano, lucha con esta meta. Y como dice esa canción de la escuela dominical que venía a mi mente estos días y expresa justamente esta lucha continua. Si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar. Y yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, esta parte nos encantaba, ¿no? Porque decía, no, 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 3 veces y todo lo fuerte que pudieras, ¿no? Bueno, a veces internamente en nuestro corazón tenemos que hacer eso mismo. ¡No! ¡No! ¡Vete fuera de aquí! No hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Porque el trono de mi corazón está ocupado por mi Creador y por mi Redentor. Un día, ya no vamos a tener que decir más que no al pecado. ¿Sabes por qué? Porque estaremos exentos de él solo para decirle que sí a nuestro Creador y Redentor por la eternidad. Solo que sí, solo que sí. Y eso nos lleva a la tercera conclusión del apóstol, porque en tercer lugar viene al apóstol la terrible revelación de una ley positiva o un principio asentado de pecado en sus miembros que lo derrota a pesar de su íntimo deleite en la ley de Dios. Versículos 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Bueno, hablamos de una ley positiva o principio asentado en la tercera conclusión del apóstol, porque cuando Pablo menciona en el versículo 21, hallo la ley de que el mal está presente en mí, Pablo usa el vocablo ley para dar a entender un principio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, mira, hallo que este es un principio general. Entre más trato de hacer el bien, más viene el mal a mí. Entre más trato de hacer el bien, más viene el mal a mí. Yo me voy a levantar temprano para leer mi Biblia. Yo entro a las 8:30 y me voy a levantar a las 7 de la mañana. Porque yo quiero tener un tiempo a solas con el Señor. Entonces tú quieres hacer el bien y dice Pablo, ahí es cuando yo hallo. O descubro que el mal está presente en mí. Mira, tú quieres ver la televisión, quieres ver una serie en Netflix y no va a haber ningún impedimento. Te lo aseguro. Tú quieres leer la Biblia y como decía un querido expositor que escuchaba esta semana, es como si se levantara una horda de demonios dentro de ti. Vas a tener todos los impedimentos posibles, habidos y por haber. O a ti no te pasa eso. A mí me ha pasado muchas veces. Pablo dice, cuando yo quiero hacer el bien descubro un enorme impedimento, un contexto que se mueve en contra mía, porque el pecado se revuelve dentro de nosotros cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. De hecho es muy curioso el término que Pablo emplea en este pasaje para el verbo que traducimos al castellano por hallar o descubrir. En el koinés, eurisco, quizás te suene más por su forma en el pretérito perfecto del indicativo. ¡Eureka! Lo descubrí. Pablo está diciendo, mira, he descubierto, he hallado que el pecado residual batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, de toda buena intención, de todo buen motivo, de toda buena palabra, de toda buena obra. Y qué horrible es ese descubrimiento. Claro, el Señor advirtió ya a Caín cuando se enojó porque el sacrificio de Abel fue aceptado y el suyo no. ¿Y tú te acuerdas de las palabras de Dios a Caín? Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Génesis 4:7. El pecado sigue estando a la puerta. Incluso en la vida de los creyentes con el fin de llevarnos a la desobediencia.
Nuestro yo regenerado, el que nació de nuevo, no desea pecar. Desea servir a Dios de todo corazón. Pero el pecado que habita en nosotros es un foco de resistencia constante. El pecado va a tratar por todos los medios posibles que no hagamos el bien que queramos, sino el mal que no queremos hacer. Y es lo mismo que Pablo nos enseña, por ejemplo, en Gálatas 5:17, ¿no? El deseo de la carne contra el espíritu, el deseo del espíritu contra la carne. Y estos dos se oponen, ¿no?, entre sí para que no hagas lo que quieras. Y esa es la experiencia normal de todo verdadero cristiano mientras nos encontremos de este lado de la eternidad, hermano. Y eso no quiere decir que el creyente sea continuamente derrotado por el pecado, no. Eso no es lo que Pablo está queriendo decir en este pasaje. Pablo enfatiza el hecho de que de este lado del cielo nunca vamos a ser todo lo buenos que queremos ser. Nunca. ¿Ves la diferencia? James Sinnel Packer, el reconocido teólogo británico, escribió un artículo sobre este texto muy en consonancia con lo que hemos referido. Y dice, Pablo no nos dice que la vida del creyente es tan mala como pudiera ser, sino que no es tan buena como debería ser. El hombre miserable del pasaje es el mismo Pablo, que expresa espontáneamente su angustia por no ser un mejor cristiano de lo que es. Y dice Packer, creo que lo que Pablo está diciendo no es que los cristianos viven en una derrota continua, sino que ningún cristiano vive en una victoria continua. Es diferente, es muy diferente. Pablo no está diciendo que los cristianos vivan en una continua derrota, sino que ningún cristiano vive en una continua victoria sobre el pecado. Y en esos momentos y épocas en que fallamos en triunfar, hermanos, este texto es muy consolador. Romanos 7, 14 al 25 es la forma normal en la que un cristiano saludable debe responder. Mira el versículo 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Yo amo la ley de Dios. Estoy felizmente de acuerdo con la ley de Dios en mi hombre interior. Y a la vez aborrezco lo que acabo de hacer. Versículo 15. Lo aborrezco. Eso es lo que ocurre en un cristiano cuando peca. Yo sé que la ley es buena. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. De hecho, esta es la prueba que Pablo da de que el pecado ya no es su amo. Y que sin lugar a dudas ha sido redimido por Dios y creado de nuevo en la semejanza de Cristo. Porque aborrece lo mismo que él detalla en el versículo 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. No es que este cuerpo físico sea malo y el alma sea buena, como decían los gnósticos y los platónicos. No. Lo que Pablo está diciendo es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado usa tus ojos, el pecado usa tu lengua, el pecado usa tu mente, el pecado usa tus manos, el pecado usa tus pies para llevarte a pecar. Eso es lo que Pablo venía aborreciendo desde el versículo 15. Lo aborrezco. Pero sabes, aún ese lenguaje nos muestra que los cristianos ya no somos esclavos del pecado, porque recuerda, el pecado tiene que hacernos cautivos, el pecado tiene que hacernos prisioneros, porque ya no le pertenecemos. No olvides cuál es tu identidad en Cristo. El diablo quiere que perdamos nuestro DNI, nuestro documento acreditativo de que somos hijos de Dios. Pero eso no anula el DNI. Pero él quiere que lo perdamos, que no nos acordemos de nuestra nueva identidad. Pero ahí está. Y eso es incambiable, hermano. Y no es que la salvación de Pablo fuera imperfecta o deficiente en algún sentido. Desde el momento en el que el pecador reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador, este es aceptado completamente por Dios y está listo para encontrarse con Él. Pero mientras permanezca en su cuerpo mortal, en esta morada terrestre, sigue estando sujeto a la tentación y al pecado. Es por eso por lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 5, versículo 2, que también gemimos deseando el ¿qué? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Y Pablo lo hace, gime literalmente. Miserable de mí, versículo 24, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Lo que nos lleva directamente a la última conclusión del apóstol en nuestro pasaje, que a la vez es la respuesta a su pregunta del versículo 24 en tono de lamento.
Y fíjate, su respuesta no es esfuérzate más por obedecer la ley. Recuerda, la ley no salva ni santifica. Esa no es la respuesta de Pablo. La respuesta correcta está en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. El fin de nuestra lucha expresa el anhelo ardiente de todo verdadero cristiano de que llegue aquel día en el que no seamos más estorbados por el pecado, para adorar y servir libremente a nuestro Señor y Salvador. Aquel día cuando ninguna cosa de este mundo disminuya la llama de nuestra pasión por Él. Ese anhelo en el corazón, ¿quién podrá librarnos de la carga de llevar con nosotros este remanente de pecado que nos dificulta tanto el entregarnos por entero a aquel que nos amó al punto de morir por nosotros en una cruz maldita? ¿Quién nos librará? Ese anhelo tiene una respuesta gloriosa. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el que satisface ese anhelo de nuestro corazón y nos permite enfocar nuestra mirada en las gloriosas alturas. Los puritanos solían decir que por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a Jesús. Por cada mirada que le des a tu pecado, mira 10 veces a tu glorioso Redentor. Lo glorioso de esto, hermano, es que Pablo nos recuerda que nuestra mirada es mucho más amplia. Cristo ha iluminado nuestro entendimiento, ha quitado la ceguera de pecado de nuestros ojos, para que a pesar de que este aún nos resulte atractivo, sí, nos parece deleitoso, pero hay un amante de nuestras almas que nos resulta ineludiblemente aún más cautivador. Pero el apóstol no lo deja ahí, versículo 25. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. No te olvides de eso, dice Pablo. No te olvides de eso. Esa lucha no termina hasta que te mueras o este glorioso Redentor vuelva en gloria y gran poder. Esa lucha no termina. Mira, mi hermano, no creas que porque avances en madurez dejarás de luchar, porque eso nunca va a suceder. De hecho, me llamó la atención la siguiente frase de Tim Keller: mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. ¿Sabes por qué? Porque mientras más santo seas, más vas a percibir de lo mucho que te falta para ser como Jesús. Mira, hermano, y con esto quiero ir concluyendo. Las palabras de Pablo aquí son una doble advertencia y un maravilloso consuelo a la vez para nosotros. En primer lugar, nadie avanza tanto en la vida cristiana como para ya no ver su pecado. Y recuerda que Pablo está hablando aquí de sí mismo, de su lucha espiritual. Y yo cada vez que leía este texto, yo me gozaba, porque cuando conoces al apóstol Pablo y conoces su teología y puedes ahondar en la vida de este hombre de Dios y ves a Pablo en Romanos 7, 14 al 25, eso te consuela. Eso te consuela. Pablo peca. No es un creyente perfecto, porque no hay ninguno perfecto. Ahí está Pablo y eso nos consuela. Pablo está hablando de sí mismo, de su lucha espiritual. Pablo lucha, Pablo guerrea, Pablo cae. Si alguna vez percibimos que estamos por encima del pecado o que somos inmunes a él, o si alguna vez sentimos que somos unos supercristianos, nos estamos engañando. Porque recuerda que entre más maduros y espiritualmente seamos, más vemos el pecado en nuestros corazones. Mientras más santos lleguemos a ser, menos santos nos vamos a sentir. Y esa no es una falsa humildad, ¿no? Incluso cuando sabemos y vemos progreso contra muchos malos hábitos y actitudes, seremos más conscientes de las raíces de rebelión y egoísmo que todavía hay dentro de nosotros. Entre más santos somos, más lloramos por nuestra falta de santidad. Pero ahora bien, en segundo lugar, hermano, no interpretes esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano o vives en una continua derrota. Eso es lo que el diablo quiere que creas.
Él es el acusador de los hermanos y puede llevarte a la falsa consideración de que no eres creyente. Porque sigues siendo tentado con las mismas cosas de antes. Y yo también. Y yo también. Hay tentaciones que cuando yo me convertí desaparecieron de mi vida. Pero hay otras tentaciones que están ahí, batallando como el primer día. Como el primer día. No interpretes esa lucha como un síntoma de que tú no eres cristiano. No interpretes esa lucha como un síntoma de que estás estancado espiritualmente. Mi hermano, mi hermana, el hecho de que estés en pie de guerra contra el pecado que mora en ti y que en ocasiones te sientas frustrado o frustrada contigo mismo, es parte de la experiencia normal de todo cristiano de este lado del mar de cristal. Aún el hecho de que tú te arrepientes cuando pecas es una muestra de que eres un soldado en terreno enemigo, pero no un traidor que se ha pasado al bando contrario, no lo olvides. La vergüenza que tú sientes por haber pecado y el pedirle a Dios perdón, el hecho de que el espíritu se contriste, se entristezca dentro de ti, es una muestra de que tú no eres un traidor, eres un soldado que en medio de la guerra fue momentáneamente capturado. Eres un soldado que sigue luchando para aquel día en el que estés cara a cara con el amante de tu alma. Y entonces puedas decir como el apóstol: he peleado la buena batalla. Recuerda, en nosotros mismos no hay esperanza de salvación ni de obediencia alguna. Todo lo que somos y todo lo que hemos hecho merece solo juicio. Para nuestra salvación solo podemos ver al Hijo de Dios muriendo en una cruz por nosotros, como lo mostró Pablo en los capítulos 1 al 4 de nuestra epístola. Para nuestra esperanza solo podemos descansar en su justicia, como hemos visto en el capítulo 5. Y para nuestra obediencia, para cualquier cambio real, tendremos que depender no de nuestros propios esfuerzos, como lo ha manifestado el capítulo 6 y 7, sino de la obra del Espíritu de Dios que transformará nuestras vidas y relaciones, como lo va a demostrar el resto de la carta a los romanos. Nosotros somos miserables, Dios no lo es. Él nos ha rescatado por medio de su Hijo y por medio de su Espíritu Él nos está transformando para que podamos gozar de Él por y para siempre. Y en ese tránsito hasta la patria celestial, lucha, hermano, lucha. Lucha contra la tentación mirando a tu Señor, como cita de nuevo John Owen. Enfréntate a tu tentación desde el principio con los pensamientos de la fe acerca de Cristo en la cruz. Eso hará que la tentación se hunda frente a ti. No te entretengas, dice Owen, charlando con el pecado. Más bien di, es Cristo el que murió por pecados como este. Ahí si hiciéramos eso, en ese momento en el que el pecado nos está intentando llevar cautivos, no, porque Cristo murió por pecados como ese. Y si caes, hermano, que caerás, vuelve a tu Redentor para ser restaurado. Mira a tu Señor para ser renovado y da un paso más de la mano de tu glorioso Salvador para olvidar el camino ancho y proseguir en ese camino angosto que lleva a la vida eterna. Un pasito más de la mano de nuestro Salvador. Es gracias a nuestro Señor Jesucristo que nuestras derrotas terrenales nunca van a cambiar la gloriosa victoria celestial que Él ganó para nosotros a precio de su misma sangre. Nunca, hermano, nunca. Así que proclama conmigo, y amigo que nos acompañas en esta mañana o que nos escuchas, si el Señor, y ese es nuestro deseo, se haya movido con poder por medio de su Espíritu y ha tocado tu corazón, pronuncia conmigo: gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria en esta mañana. Vamos a orar.